China ya tiene la presa más grande del mundo, pero ahora está construyendo otra en el Himalaya, capaz de generar 3 veces más energía. ¿Se imaginan qué puede suponer esto? Podría abastecer a toda España o inundar el norte de la India. Atentos, que les cuento. En el corazón del Himalaya, allí donde nace el río más alto del planeta, China está construyendo su obra más ambiciosa, una presa gigantesca que superará la de las Tres Gargantas. Pero antes de hablar de esta nueva presa, conviene recordar una cosa, que China tiene muchas otras presas. Cada presa es una historia de poder, de control y de riesgo, porque el agua en un país que alberga una quinta parte de la población mundial es tan estratégica o más que el propio petróleo. Y todo esto mientras se establecen esta semana los últimos detalles del último plan quinquenal de China. Las presas en China no son ninguna novedad, de hecho llevan construyéndose más de 5.000 años. Pero desde mediados del siglo XX, China ha apostado por las presas como un símbolo de modernización y de dominio de la naturaleza. Agua, electricidad y cultivos. El primero es un Yat-sen y luego el gran timonel, Mao. La famosa presa de las Tres Gargantas sobre el Yangtze es actualmente la mayor del mundo. 22.500 megavatios de potencia instalada y un embalse que desplazó más de 1.300.000 personas. Una obra que, desde el espacio, parece ser un mar artificial, que dicen que ha cambiado el eje de rotación de la Tierra haciendo rotaciones 60.000 millonésimas de segundo más lentas. Y claro, un salto de agua de 91 metros, pero los chinos no dejan de mirar a las presas, sobre todo después de 1975, cuando se dio la catástrofe de Banqiao, lo que marcó un antes y un después de la historia de la industria y de la ingeniería en el mundo. Tras el paso del tifón Nina, el colapso en cadena de 62 presas dejó más de 170.000 muertos oficialmente registrados. Y según algunos cálculos, podríamos estar hablando incluso de millones. Fue el peor desastre técnico de la historia de la humanidad, no solo de China. Y ahora volvamos al Himalaya. Allí nace el Yarlung Tsangpo, el río que viene de los cielos. El río que atraviesa el Tíbet a más de 4.000 metros de altitud, uno de los cursos fluviales más altos del planeta. Y además, su cañón, el Gran Cañón del Yarlung Tsangpo, es más profundo que el propio cañón del Colorado y mucho más largo. Posiblemente estemos hablando del mayor cañón del mundo. En 2025, julio de 2025, Pekín finalmente anunció oficialmente el inicio de la construcción del proyecto hidroeléctrico más grande del mundo, de este río celestial, en la región de Ningxi, muy cerca de la frontera con la India, para poner todavía más los pelos como escarpias a los indios. La obra prevé 5 presas en cascada, esas de los túneles de las que les había hablado, y una capacidad estimada de 300.000 millones de kilovatios hora al año, es decir, 3 veces más que la presa de las Tres Gargantas, y con un coste de 167.000 millones de dólares, la mitad del presupuesto anual de España. El gobierno chino ha presentado como una fuente limpia de energía renovable y una oportunidad para desarrollar el oeste de China y llevarse la electricidad al este que tanto lo necesita. Para esto están las líneas de ultra alta tensión. Pero los ingenieros saben que no es cualquier río y que en todo momento están sobre un terreno inestable. La región sufre algunos terremotos y la altura extrema complica cualquier operación. Además, recordemos que están realizando una serie de túneles en esta estructura. Este proyecto no solo desafía la ingeniería, sino que también despierta miedos internacionales. El primero de ellos son los ecológicos. La región del Cañón es un santuario natural, contiene selvas templadas únicas especialmente de alta montaña y ecosistemas que podrían desaparecer bajo el agua. Cualquier cambio en el caudal alteraría el equilibrio de la cuenca
del Brahmaputra y afectando a millones de personas aguas abajo del planeta, aunque no lo parezca. En 1950, un terremoto de magnitud de 8,6 sacudió la misma región. Una presa de estas dimensiones podría convertirse en una bomba hidráulica si el suelo se mueve. Tercero, los miedos religiosos y culturales del Tíbet. Para muchos tibetanos, el Yarlung Tsampo no es solo un río, es un ser sagrado, una corriente viva que forma parte del alma espiritual del Tíbet. Sus aguas atraviesan antiguos lugares de peregrinación y valles que, según la tradición, ocultan Beyul, los valles ocultos sagrados, refugios místicos del budismo que se siguen localizando a día de hoy. Construir una presa allí se percibe como una profanación del orden natural, una ruptura del equilibrio entre los elementos que sustentan la armonía cósmica. Y también por ello, en la zona del Tíbet, durante varios siglos se ha evitado cualquier tipo de prospección y de yacimiento. Y cuarto, los políticos de la India y Bangladesh temen que China use el control del río como una herramienta de presión. Sin tratados hídricos internacionales claros, Pekín podría abrir o cerrar compuertas a voluntad. Algunos analistas lo llaman el poder del agua, otros directamente una bomba geopolítica. Y no es un miedo infundado, basta recordar el conflicto de este mismo año entre la India y Pakistán por ataques terroristas, cuando los indios respondieron levantando presas fuera de los acuerdos previos, cortando el caudal que alimentaba cerca del 80% de las granjas de Pakistán. Un gesto que demostró que en el siglo XXI el agua puede ser tan poderosa y peligrosa como cualquier arma. A lo largo de su historia, China ha demostrado que el agua es más que un recurso, es una herramienta de desarrollo, pero también de dominio. De las tres gargantas al Himalaya, sus presas simbolizan la ambición humana de controlar lo incontrolable. El proyecto del río celestial podría convertirse en el mayor logro energético del siglo XXI, o en su mayor advertencia. China busca dominar el agua de los dioses, y con ello la energía que mueve el mundo. Pero en esta carrera por el poder hay algo que no debemos olvidar. El siglo XX se escribió con el petróleo. El XXI se escribirá con agua y electricidad. Y cuando empiece a faltar alguna de las dos, no habrá presa lo bastante grande para contener lo que venga. Y con esto pasamos a las noticias de esta semana. Indonesia ha anunciado que adquirirá al menos 42 cazas Chengdu J-10C, fabricados en China, lo cual marca la primera compra de aviones de combate no occidentales. Este movimiento forma parte de un plan de modernización de sus fuerzas armadas que hasta ahora dependía de los equipos de Estados Unidos, Rusia o del Reino Unido. El contrato supera los 9.000 millones de dólares, un monto que refleja tanto la ambición militar como voluntad de diversificar los proveedores en todo el sudeste asiático. Los analistas advierten que este paso podría tener ramificaciones geoestratégicas, especialmente en el contexto de las disputas marítimas del mar de la China Meridional y de la influencia creciente de Pekín en la región. Y pasamos a Pakistán, donde de nuevo enfrenta inundaciones catastróficas y de nuevo consideradas las peores en décadas. Han dejado miles de personas desplazadas y daños masivos en las infraestructuras y cultivos. Estas inundaciones evidencian la vulnerabilidad de la región. Las lluvias intensas, el desbordamiento de varios ríos y el colapso de represas menores han agravado las crisis humanitarias. Imagínense quién maneje la mayor presa del mundo. Y en Camboya, Chen Zi ha sido acusado por los Estados Unidos de un fraude masivo de criptomonedas. Las autoridades han confiscado más de 14.000 millones de dólares en Bitcoin vinculados a este esquema. Se trata de una modalidad de estafa donde las víctimas, muchas veces con falsas relaciones románticas, reciben promesas de inversión que resultan más que engaños. Además, el caso desnuda una red compleja con uso de trabajo forzado en puestos de estafa. Estamos hablando de ciudades donde se secuestra por parte de los estafadores y se obliga a los secuestrados a estafar. Lavado de dinero y vínculos con élites políticas de Camboya. Es una de las mayores operaciones de confiscación de criptomonedas en la historia de los Estados Unidos. Y ahora pasamos a China, donde las autoridades aduaneras han incautado más de 60.000 mapas que, según Beijing, contenían errores en la representación geográfica.
omisión de islas disputadas y mal etiquetado de Taiwán. En la visión oficial de China, estos mapas incumplían con su política territorial de una sola China y atentaban contra la integridad percibida del Estado. Este tipo de acciones no solo muestran el rigor con que Pekín controla símbolos geográficos y educativos, sino también la sensibilidad exacerbada ante cualquier representación cartográfica que pueda interpretarse como desafío político. Y en la India, Google acaba de anunciar que destinará 15.000 millones de dólares para expandir su presencia en la India, con un plan de un hub de inteligencia artificial, siendo el mayor fuera de los Estados Unidos. La inversión incluye centros de datos, infraestructura tecnológica, desarrollo de infraestructura local y formación en inteligencia artificial. La elección de la India no es casual. El país es un mercado clave para el crecimiento digital, compuesto por una gran base de usuarios y una fuerza laboral tecnológica emergente y muy barata. Esta apuesta destaca cómo las grandes tecnológicas internacionales están reorientando sus inversiones hacia Asia, apostando por escenarios de crecimiento a largo plazo. Espero que hayan disfrutado y aprendido tanto como yo con el programa de esta semana. Nos vemos muy pronto en el nuevo Occidente.